Feliz día, espero que todos estén bien de salud, igual sus familias. En esta ocasión, en la clase de cocina básica, vamos a estar hablando de un tema bastante importante y al que hay que prestarle muchísima atención, porque es importante no solamente elaborar muy buena comida, alcanzar un buen sazón y que nuestros clientes se familiaricen con ese sazón, sino que también la presentación que debemos de presentar en los platillos, no importa el tamaño y no importa el tipo de restaurante. Dentro de lo que podríamos llamar cocina creativa, que realmente ese es el nombre técnico, ese es el nombre correcto que se debe de utilizar, pues nosotros podemos hablar de una parte importante en el éxito de un plato, que es el emplatado y presentación de platos, lo que normalmente se entiende como la decoración de platos en un sentido más amplio, ¿verdad? Entonces nosotros estamos más familiarizados al momento que vamos a hacer el servicio o que vamos a entregarle un plato al comensal, pues siempre se nos dice, hay que tener cuidado con la decoración, pero la frase o la palabra correcta es la cocina creativa o un plato creativo. Y eso depende mucho de qué estilo es el que vamos a utilizar y son los que vamos a ver a continuación. Entonces, a esos estilos también se le llaman composiciones básicas. Vamos a comenzar viendo la composición simétrica. Ustedes en la imagen están viendo la distribución que se debe de hacer en el plato. Se refiere a un equilibrio bilateral y proporcional entre las partes del plato, con un equilibrio entre el peso de los diferentes componentes. Existe igualdad en el peso en las dos partes del plato, como si fuesen unas alas de mariposa, o esa es una de las descripciones que hacen. Transmite una sensación de orden y armonía procedente de la misma naturaleza. Entonces, es un platillo que ser servido de esta manera al momento de ser entregado, si tenemos una carga en el evento o tenemos un número considerable de invitados o de comensales, pues esta sería una muy buena técnica o utilizar esta composición. Les recalco, yo les recomiendo que puedan descargar esta diapositiva y que la tengan a la mano, porque es algo que no solamente pues, nos sirve para las clases, sino que en los diferentes eventos o en el trabajo que lleguemos a desarrollar, eso es de tenerlo presente siempre y estarle echando un vistazo. Luego tenemos la composición asimétrica, que es cuando se divide la composición en dos partes asimétricas, o sea, que no son iguales, una con mayor peso que la otra. Transmiten un mayor dinamismo y tensión. Digamos que hay una mayor vitalidad, ¿verdad? Y depende pues del tipo de alimento que se vaya a servir. Están observando la composición rítmica y este es el orden y estos son los elementos. En ese orden se deben de ubicar los elementos. Repetición de elementos principales con alternancia de otros menos importantes. Crea un efecto dinámico y estimulante que capta mucho la atención del comensal, ¿no? Luego tenemos la composición oblicua y pues generalmente vemos líneas transversales y giradas respecto al espectador comensal, que crea un efecto tridimensional de profundidad y que transmite un gran dinamismo. Es una composición que es bastante apetecida y también que los comensales disfrutan mucho, y más cuando tenemos la habilidad de poder combinar colores dentro de los alimentos y hay un balance en el platillo. El que están viendo es la composición en escala. ¿Por qué en escala? Porque son elementos que se repiten con diferentes tamaños y que sus formas pueden ser proporcionales. Está la composición triangular y en esta composición se juega mucho con las formas, se juega mucho con la altura
y es bien fácil de distinguir porque se forma un triángulo o se forma como una pirámide en el plato y bastante fácil de recordar también, ¿verdad? Es cuando no utilizamos mayor a 3 elementos dentro del platillo. Composición en cuadrado es cuando hay un plato bastante cargado, tiende a ser entre horizontal como vertical, establece la composición en bases a cuadrados o rectángulos simétricos, o sea que hay una distribución parecida o igual en todos los elementos que estamos integrando en el platillo. Luego tenemos la composición circular, esta es la última. Respecto a un punto central disponemos los elementos de forma circular u ovalada, creando un efecto de dinamismo muy interesante, ¿verdad? Podemos combinar 2 elementos, 3 y 4 elementos siempre nos apoyamos en los colores que podemos usar y esto es cuando, como lo dijimos anteriormente, cuando tenemos platos muy bien balanceados. Otro detalle en el que nos podemos fijar es el tipo de plato que se está utilizando en la actualidad. Y es importante que podamos optar por platos blancos o un color pastel muy bajo, pero la recomendación son el plato más grande para servir el plato fuerte y que siempre sea blanco, sin olvidar que los utensilios deben de ser color plata, no necesariamente plata, pero color plateado, muy limpio, sin manchas, teniendo el cuidado de no poner nuestras huellas porque queda marcado y se puede ver, pero el plato sin nada de flores, nada de colores, siempre debemos utilizar platos blancos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.